¿Alguna vez te has preguntado cuánto de ti misma estás dispuesta a entregar antes de que no quede nada? Hay líneas invisibles que nunca pensamos cruzar hasta que, de pronto, nos encontramos al otro lado, preguntándonos cómo llegamos ahí. Mi línea se dibujó con claridad aquella tarde, cuando la mano de mi marido se cerró como una garra alrededor de mi brazo, y sus palabras cortaron el aire como cuchillos. O pagas o te vas de esta casa. El dolor no fue solo físico, no fue solo la marca rojiza que quedaría en mi piel. Fue ver en sus ojos que la persona que había jurado protegerme ahora me veía como un cajero automático para financiar su doble vida. Porque sí, la fiesta que me exigía pagar no era para un colega de trabajo como pretendía hacerme creer. Era para su amante, una celebración que él quería que yo costeara con el dinero que había ganado con tanto esfuerzo, con las horas extras que había acumulado mientras él trabajaba hasta tarde. ¿Te ha pasado alguna vez que, de pronto, toda tu realidad se desmorona y te das cuenta de que has estado viviendo una mentira? Es como si el suelo bajo tus pies se abriera y cayeras en un abismo de confusión y dolor. En ese momento, me vi a mí misma desde fuera, una mujer que había perdido su voz, que había permitido que su autoestima se diluyera en años de manipulación sutil y coerción disfrazada de amor. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después cambió no solo esa noche, sino toda mi vida. Esta no es una historia más de traición matrimonial. No es un relato de victimización donde la esposa sufre en silencio. Es un testimonio de límites, de dignidad recuperada y de una transformación que comenzó en el lugar más inesperado. Una fiesta a la que nunca debí asistir. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque cuando cedí y acepté pagar esa celebración, algo dentro de mí despertó. Una fuerza que había estado dormida durante años, aletargada por el miedo y la costumbre. A veces, el verdadero poder nace justo en el momento en que creemos haberlo perdido todo. La fiesta estaba programada para el sábado siguiente. Tenía exactamente 5 días para decidir quién quería ser, la mujer que seguía agachando la cabeza o la que finalmente se atrevía a mirar de frente a su realidad. 5 días que se convertirían en una cuenta regresiva hacia mi libertad, aunque en ese momento no lo sabía. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Qué decisión tomarías cuando cada opción parece llevarte a un dolor diferente? Mientras preparaba los detalles de aquella celebración que me rompía por dentro, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que transformaría esa fiesta en algo que ni mi marido ni su amante podrían olvidar jamás. La noche de la fiesta llegó más rápido de lo que esperaba. Me miré al espejo una última vez antes de salir. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, algo que no había estado allí antes. Determinación, con el corazón latiendo, tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Tomé mi bolso y salí por la puerta, sabiendo que cuando regresara, si es que lo hacía, nada volvería a ser igual. Antes de continuar con lo que sucedió en esa fiesta que cambió mi vida, me gustaría detenerme un momento para conectar contigo. Si mi historia hasta ahora ha tocado alguna fibra en tu interior, si has sentido ese nudo en la garganta al reconocer patrones similares en tu vida o en la de alguien cercano, te invito a que lo compartas en los comentarios. A veces, poner en palabras lo que nos duele es el primer paso para sanar. ¿Sabes? Cuando comencé a compartir mi experiencia, no imaginaba cuántas mujeres estaban atravesando situaciones similares en silencio. Cada me gusta en este video no es solo un número para mí, es una mano que se levanta diciendo, te veo, te escucho, y tu historia importa. Es un recordatorio de que ninguna de nosotras está realmente sola en este camino. Y si este tipo de contenido resuena contigo, si crees en la importancia de visibilizar estas realidades que muchas veces quedan ocultas tras puertas cerradas, considera suscribirte a este canal. No lo hago por números o algoritmos, sino porque cada suscripción significa que este mensaje de transformación y esperanza puede llegar más lejos. Puede alcanzar a esa mujer que hoy se mira al espejo y no reconoce quién se ha vuelto. Volvamos ahora a aquella noche. El coche se detuvo frente al salón donde se celebraba la fiesta. Las luces brillaban a través de las ventanas y podía escuchar la música incluso desde el estacionamiento. Respiré profundo, recordándome a mí misma el plan que había trazado durante esos 5 días de preparación. Volvamos ahora a aquella noche. El coche se detuvo frente al salón donde se celebraba la fiesta. Las luces brillaban a través de las ventanas y podía escuchar la música incluso desde el estacionamiento. Respiré profundo, recordándome a mí misma el plan que había trazado durante esos 5 días de preparación.
Pero para entender realmente cómo llegué a ese punto de quiebre, necesito llevarte un poco atrás en mi historia. Conocí a Carlos en la universidad. Él era carismático, brillante, y tenía esa intensidad que confundí con pasión. Los primeros meses fueron como un sueño, ese periodo que ahora reconozco como la fase de idealización que precede a todo ciclo de abuso. Me hacía sentir especial, única, elegida. Lo que no sabía entonces es que la admiración excesiva suele ser el primer peldaño de una escalera descendente. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pequeñas banderas rojas que mi mente enamorada reinterpretaba como gestos de amor. Solo quiere saber dónde estoy porque se preocupa. Me dice cómo vestirme porque le importa mi imagen. Revisa mis gastos porque es organizado con nuestras finanzas. La transformación fue tan gradual que apenas noté cómo mi libertad se iba reduciendo, como un círculo que se estrecha lentamente hasta convertirse en una prisión cómoda. El control económico comenzó sutilmente. Primero, sugerencias sobre cómo gastar mi dinero. Luego, críticas cuando compraba algo para mí misma. Finalmente, la fusión lógica de nuestras cuentas bancarias, que resultó en perder visibilidad sobre nuestros ahorros. Cada vez que cuestionaba, venía la desestabilización. Estás exagerando. Eres demasiado sensible. Nadie más tiene estos problemas. Y yo, en mi deseo de ser razonable, de no convertirme en la mujer problemática, que tanto temía ser, cedía un poco más cada vez. El impacto de este patrón en mi mentalidad fue devastador. Comencé a dudar de mi percepción de la realidad. ¿Era yo quien estaba equivocada? ¿Eran mis expectativas demasiado altas? Es increíble cómo podemos normalizar lo anormal cuando sucede día tras día, cómo el cerebro, en su intento de protegernos, reescribe la narrativa para que el dolor sea tolerable, para que la disonancia cognitiva no nos despedace. En el trabajo seguía siendo competente, incluso exitosa. Recibí 2 ascensos en 3 años. El contraste entre la mujer profesional que todos respetaban y la esposa que no podía decidir el color de las cortinas sin aprobación era una verdad oculta que me avergonzaba. Las revelaciones sobre quiénes somos muchas veces llegan en los momentos más inesperados. Para mí, fue el día que me rompí el tobillo y no pude contactar a Carlos porque había salido sin su permiso a tomar un café con una amiga. El miedo que sentí ante la idea de explicarle dónde estaba superó por completo al dolor físico de la fractura. Ahora, viendo hacia atrás en este viaje, reconozco los bastidores de una dinámica tóxica perfectamente ejecutada. Cómo cada concesión que hice no trajo paz sino mayores exigencias. Cómo cada límite que permití que cruzara se convirtió en la nueva normalidad desde la cual avanzar hacia el siguiente abuso. La violencia física llegó mucho después, cuando ya estaba tan condicionada a dudar de mí misma que ni siquiera estaba segura de si merecía estar a salvo. Y así llegamos a esa tarde en que me exigió financiar la celebración para su amante. El colmo no fue descubrir la infidelidad. En el fondo, ya lo sabía, sino comprender que me valoraba tan poco que esperaba que yo misma pagara por su traición. En ese momento, algo ancestral despertó dentro de mí, una decisión fundamental que no pasó por la mente racional, sino por el cuerpo entero. Esto termina aquí. Ahora quiero profundizar en lo que sucedió cuando finalmente entré a esa fiesta. El momento en que decidí que la humillación no sería mi destino final, sino el catalizador de mi renacimiento. Porque a veces necesitamos tocar fondo para impulsarnos hacia la superficie, con una fuerza que no sabíamos que poseíamos. Si algo de lo que he compartido hasta ahora resuena con tu propia experiencia, escribe en los comentarios la palabra desperté. No necesitas elaborar más, si no te sientes cómoda. A veces una sola palabra es suficiente para reconocer que estamos en el mismo camino. Entrar al salón donde se celebraba la fiesta fue como sumergirme en agua helada. El ruido, las risas, la música, todo parecía provenir de una realidad paralela a la mía. Recuerdo exactamente el momento en que descubrí la infidelidad. No fue dramático como en las películas. No hubo gritos, platos rotos ni escenas públicas. Sucedió una tarde tranquila mientras buscaba un cargador en su computadora. Un mensaje iluminó la pantalla. Anoche fue maravilloso. Te extraño ya. El remitente. Claudia, su asistente. Mi primer instinto fue dudar de mí misma. Quizás no significa lo que parece, me dije, como tantas otras veces, pero algo había cambiado en mí. En lugar de cerrar la computadora y fingir que nunca vi nada, comencé a buscar. Cada evidencia que encontraba era como una pieza más de un rompecabezas que revelaba una imagen cada vez más clara. Llamadas telefónicas a horas extrañas,
recibos de restaurantes donde nunca habíamos estado juntos, fotos que nunca me mostró. La cascada de revelaciones no solo exponía su engaño, sino mi propia ceguera voluntaria. El maestro de la manipulación había encontrado en mí a la alumna perfecta, una mujer dispuesta a dudar de su intuición antes que de las palabras de su marido. Es asombroso cómo podemos reescribir la realidad cuando la verdad resulta demasiado dolorosa para enfrentarla. Mi hermana Laura había intentado advertirme años atrás. «No me gusta cómo te habla», me dijo después de una cena en la que Carlos corrigió cada opinión que expresé. Mi mejor amiga Sofía dejó de visitarnos después de presenciar cómo me tensaba cuando él entraba a la habitación. Incluso mi madre, con su discreción habitual, me preguntó una vez: «¿Eres feliz, hija?». Recuerdo haber respondido casi automáticamente: «Por supuesto». La mentira más grande no fue la de Carlos, sino la que me contaba a mí misma cada mañana al despertar. Hay una ceguera particular que se desarrolla en las relaciones abusivas. Vemos las señales, las procesamos, pero las archivamos en un compartimento mental etiquetado como excepciones o días malos, nunca como lo que realmente son, indicadores de un patrón sistemático. Esta disonancia cognitiva es un mecanismo de supervivencia. Reconocer la verdad significaría tener que actuar, y la acción implica enfrentar lo desconocido. Durante semanas después de descubrir la infidelidad, mantuve la fachada de normalidad. Seguía preparando sus comidas favoritas, escuchando sus historias del trabajo, incluso compartiendo la cama con él. Externamente, nada había cambiado, pero internamente, una metamorfosis estaba en marcha. Cada mentira que detectaba, cada inconsistencia en sus historias, fortalecía una parte de mí que había estado dormida por años. La dignidad no se recupera de golpe. Es como una planta marchita que necesita riego constante. Comencé con pequeños actos de resistencia silenciosa. Recuperé contacto con amistades que él había alejado. Abrí una cuenta bancaria secreta donde depositaba pequeñas cantidades cada semana. Comencé a documentar cada incidente de abuso en un diario digital que él nunca encontraría. El momento decisivo llegó cuando descubrí que la reunión de trabajo, que tanto estrés le causaba, era en realidad el cumpleaños de Claudia. La audacia de pedirme que financiara la celebración de su amante no solo era cruel, era reveladora de cuán seguro estaba de su poder sobre mí, tan seguro que ni siquiera necesitaba mantener las apariencias. Lo que Carlos nunca entendió es que hay un umbral más allá del cual el miedo se transforma en algo más poderoso. Cuando tocamos fondo, a veces descubrimos que no hay más abajo que caer, y esa certeza puede ser curiosamente liberadora, la libertad de quien no tiene nada más que perder. Llegamos así a esa noche en que atravesé las puertas del salón. Podía verlos a lo lejos, Carlos riendo junto a Claudia, su mano casualmente apoyada en su cintura con una familiaridad que alguna vez me perteneció. A mi alrededor, rostros desconocidos, celebraban ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. Lo que sucedió después cambiaría no solo mi matrimonio, sino toda mi percepción sobre el poder, la verdad y mi propio valor. Si mientras leías estas palabras sentiste ese escalofrío de reconocimiento, ese «yo también he estado ahí», escribe en los comentarios la frase «yo merezco verdad». A veces, afirmar lo que merecemos es el primer paso para comenzar a recibirlo. La petición llegó un martes por la noche. Carlos apareció con una botella de vino caro, uno de esos pequeños lujos que se permitía mientras escatimaba en mis necesidades básicas, y una sonrisa que había aprendido a reconocer como preludio de algo que no me gustaría. «Tengo que organizar un evento importante para el trabajo», comenzó, sirviéndome una copa que no le pedí. «Es crucial para mi ascenso. La manipulación siempre comienza con una verdad a medias. Sí, Carlos estaba en línea para un ascenso. Sí, impresionar a sus superiores era importante. Lo que omitió, por supuesto, era que la reunión de trabajo era en realidad una celebración del cumpleaños de Claudia, su asistente y amante. «Necesito que transfieras $5,000 de tu cuenta de ahorros», continuó con naturalidad, como quien comenta el clima. «El departamento me reembolsará eventualmente, pero necesitamos cubrir los gastos ahora. Mi cuenta de ahorros, el dinero que había estado guardando durante años para emergencias, para ese curso de especialización que siempre posponía, para un futuro que cada vez parecía más lejano». En ese momento, algo cambió dentro de mí, como si un interruptor invisible hubiera sido activado. La sensación fue casi física, un calor que subió desde mi estómago hasta mi garganta. «No», dije simplemente, una sola sílaba, pero cargada con el peso de años de silencio.
Carlos parpadeó, genuinamente sorprendido. En nuestro universo particular, mi negativa era un evento tan inesperado como ver nevar en pleno verano. ¿Perdón? Su tono aún mantenía una calma, calculada, pero pude notar cómo su mandíbula se tensaba, señal inequívoca de tormenta aproximándose. Dije que no, repetí, encontrando una extraña fortaleza en esas palabras. Es mi dinero, lo he ahorrado para mi futuro, no para fiestas corporativas. Lo que siguió fue una exhibición magistral de todas las tácticas que había perfeccionado a lo largo de los años. Primero vino la incredulidad, no puedo creer que seas tan egoísta. Después la minimización, solo es dinero, se puede recuperar. Luego la comparación, cualquier esposa que realmente apoyara a su marido lo haría sin cuestionar. Y finalmente, cuando nada funcionó, la intimidación. Se levantó tan abruptamente que la copa de vino se derramó sobre el mantel blanco, una mancha roja expandiéndose como sangre. Me sujetó del brazo con una fuerza que sabía dejaría marcas. Sus palabras, pronunciadas a centímetros de mi rostro, salieron como dagas. O pagas o te vas de esta casa. El miedo es un maestro antiguo. Conoce todos, nuestros puntos débiles, todos nuestros botones de pánico. En mi caso, era el terror a la destitución, a perder la seguridad de un techo, a enfrentarme sola a un mundo que durante años me habían convencido que era demasiado hostil para mí. Carlos lo sabía, por eso esa amenaza específica, diseñada para quebrar cualquier resistencia, y funcionó, o al menos eso pareció. La decisión racional, el instinto de supervivencia, me llevó a ceder. Está bien, murmuré, frotándome el brazo adolorido. Haré la transferencia mañana. La sonrisa triunfal que se dibujó en su rostro fue reveladora. No era la expresión de alguien aliviado por resolver un problema laboral. Era la satisfacción predatoria de quien ha sometido exitosamente a su presa. Lo que Carlos no podía ver era la tormenta interna que se desataba dentro de mí. Cada abuso tiene un efecto acumulativo. Cada humillación deja un residuo. Y a veces, cuando el vaso está a punto de rebosar, basta una gota final para desencadenar un diluvio. Mientras él volvía a su copa de vino, satisfecho con su victoria, yo experimentaba una claridad sin precedentes. La realización más profunda no fue sobre él, sino sobre mí misma, sobre cómo había permitido que mi identidad fuera erosionada lentamente, como una piedra desgastada por el agua constante, sobre cómo había internalizado la narrativa de que mi valor estaba condicionado a mi obediencia, y lo más doloroso, sobre cómo había traicionado a esa versión de mí misma que una vez tuvo sueños propios. El despertar no siempre es hermoso, a veces es brutal, doloroso, desorientador, como nacer de nuevo, pero con plena conciencia del proceso. Mientras fingía normalidad en los días siguientes, organizando los detalles de aquella celebración, una resolución cristalina se formaba en mi interior. Esta humillación sería la última. El proceso de empoderamiento rara vez es lineal o instantáneo. Es un camino de avances y retrocesos, de dudas y certezas. Pero una vez que la semilla de la dignidad comienza a germinar, es imposible detener su crecimiento. Mientras preparaba la fiesta que celebraría la traición de mi esposo, también preparaba, sin que él lo supiera, mi propia liberación. Si algo en esta historia te ha hecho sentir ese reconocimiento profundo, esa conexión con tu propia experiencia, escribe en los comentarios. Dignidad inquebrantable. A veces, nombrar nuestra fortaleza es el primer paso para reclamarla. El instante en que la mano de Carlos se cerró alrededor de mi brazo, dejó una marca más profunda que la física. Sentí sus dedos clavarse en mi piel como garfios, con una presión calculada, lo suficientemente fuerte para intimidar, lo suficientemente controlada para no dejar hematomas evidentes. Era un experto en esa línea invisible del abuso, la que permite mantener la fachada de normalidad ante el mundo exterior mientras te destroza por dentro. O pagas o te vas de esta casa. Su rostro, a centímetros del mío, se había transformado. La máscara del esposo, amoroso, había caído completamente, revelando al extraño que siempre había estado ahí, agazapado bajo la superficie. Sus ojos, normalmente cálidos para el resto del mundo, eran ahora dos pozos fríos, donde no encontré ni un destello de empatía. El olor a vino en su aliento mezclado con su colonia cara creó una asociación que mi cerebro grabaría para siempre como la esencia del peligro. No fue solo miedo lo que sentí en ese momento. Fue un cóctel de emociones primarias, terror, humillación, incredulidad, y por debajo de todo eso, una rabia primordial que me sorprendió por su intensidad.
Mi cuerpo entero entró en ese estado de alerta máxima que los psicólogos llaman respuesta de lucha o huida. Pero en las relaciones abusivas existe una tercera respuesta igual de instintiva, la congelación. Mi mente, en un desesperado intento de protegerme, se desconectó parcialmente de la realidad. Es asombroso cómo en estos momentos de crisis extrema, el cerebro puede dividirse en dos. Una parte, que experimenta el horror en tiempo real, y otra que observa desde fuera, analizando clínicamente la situación. Esta segunda parte fue la que me susurró: si te resistes ahora, la situación podría escalar. No tienes un plan, no tienes a dónde ir. Cede ahora, planifica después. El miedo a la indigencia no es irracional en una sociedad donde la estabilidad económica de muchas mujeres está entrelazada con la de sus parejas. Durante años, Carlos había orquestado meticulosamente mi dependencia, alienándome de mi familia, desalentando mis ambiciones profesionales, asegurándose de que las cuentas bancarias principales estuvieran a su nombre. Mi cuenta de ahorros personales era mi único salvavidas financiero, y ahora él demandaba sacrificarla para celebrar su traición. Cuando finalmente logré hablar, mi voz surgió pequeña, irreconocible incluso para mí misma. Está bien, haré la transferencia. Las palabras salieron mecánicamente, mientras una parte de mí observaba con desconcierto cómo capitulaba. La presión en mi brazo disminuyó, y Carlos retrocedió, satisfecho con su victoria. La transformación fue instantánea. Volvió a ser el hombre encantador de siempre, como si los últimos minutos nunca hubieran ocurrido. Esta es la magia oscura del abusador, la capacidad de alterar la realidad compartida, de hacerte dudar de tus propias percepciones. Al día siguiente, mientras preparaba su desayuno favorito, otro ritual de apaciguamiento que había desarrollado con los años, Carlos mencionó casualmente: lamento que ayer te alteraras tanto por un simple favor. A veces no entiendo por qué te cuesta tanto apoyarme. La inversión de la realidad era tan completa, tan descarada, que casi admiré su virtuosismo. En su versión, yo era la irracional, la egoísta, la que había perdido el control. Y lo más aterrador es que por un momento fugaz, casi lo creí. Este fenómeno tiene un nombre: gaslighting, una forma de manipulación psicológica donde el perpetrador hace que la víctima cuestione su cordura y percepción. Los días siguientes transcurrieron en un estado de disociación. Externamente, seguía funcionando. Transferí el dinero, contacté al servicio de catering, seleccioné la música para la fiesta, pero internamente, algo fundamental había cambiado. La ilusión de que mi matrimonio podía salvarse se había hecho añicos con la misma violencia con que Carlos había sujetado mi brazo. El miedo no desapareció. De hecho, en algunos momentos era tan intenso que me costaba respirar, pero ahora coexistía con otra emoción, una determinación silenciosa. Mientras organizaba los detalles de la celebración, también comenzaba a catalogar mentalmente mis recursos, las pocas amistades que había mantenido a pesar de su desaprobación, aquel primo lejano que siempre me ofreció ayuda, el pequeño fondo de emergencia que había escondido en una cuenta que Carlos desconocía. La ironía de la situación no se me escapaba. Mientras él creía haberme quebrado definitivamente, en 1900, realidad había encendido la chispa de mi liberación. A veces es necesario tocar el fondo absoluto para encontrar el impulso que nos catapulta hacia la superficie. El abuso siempre genera una atmósfera de irrealidad, como si estuvieras atrapada en una pesadilla de la que no puedes despertar. Pero eventualmente, el dolor se vuelve tan real, tan innegable, que rompe la burbuja de negación. Si alguna vez has sentido ese momento de claridad en medio de la confusión, ese instante donde lo impensable se vuelve posible, escribe en los comentarios. El despertar no espera, porque lo que descubrí en esos días oscuros es que nuestra capacidad de resiliencia suele revelarse precisamente cuando creemos haberla perdido para siempre. Los días que siguieron fueron un ejercicio de autotortura meticulosamente orquestada. Coordinar los detalles de la fiesta de cumpleaños de Claudia se convirtió en mi penitencia diaria. Cada llamada al servicio de catering, cada elección de decoración, cada confirmación de asistencia era un pequeño corte en mi ya maltrecha dignidad. Lo más desgarrador fue descubrir, mientras revisaba la lista de invitados que Carlos me había enviado, nombres de amigos comunes y compañeros de trabajo que claramente sabían de su relación extramarital y habían guardado silencio. La conspiración del silencio a mi alrededor era tan extensa como invisible. La reserva del salón requirió una visita presencial,
y fue allí donde vi por primera vez a Claudia en persona. Ella no me conocía. Carlos siempre había sido cuidadoso en mantener nuestros mundos separados, así que pude observarla sin levantar sospechas. Era joven, probablemente 10 años menor que yo, con esa confianza brillante y fresca que yo había perdido gradualmente a lo largo de mi matrimonio. Mientras discutía detalles del lugar con el gerente, noté cómo hablaba con autoridad, cómo ocupaba su espacio sin disculparse. Me pregunté en qué momento había dejado yo de hacer lo mismo. La doble vida es extenuante, no solo para quien la vive, sino también para quien la descubre. Durante esos días, desarrollé la habilidad de funcionar en 2 realidades paralelas. En una, era la esposa solícita que organizaba un evento laboral importante. En la otra, era una mujer trazando silenciosamente su escape de una prisión emocional. Esta dualidad me dejaba agotada cada noche, con una fatiga que trascendía lo físico y se instalaba en los huesos del alma. El costo psicológico de la traición no se limita a la infidelidad en sí. Es la revelación de que tu realidad entera ha sido una elaborada construcción, un decorado teatral que se desmorona en cuanto miras detrás de los bastidores. Cada recuerdo feliz queda contaminado por la duda. ¿Dónde estaba realmente cuando dijo que trabajaba hasta tarde? ¿A quién pertenecía realmente aquella sonrisa que creí dirigida a mí? La narrativa de mi propia vida se desmoronaba, y con ella, mi sentido de identidad. A medida que la fecha de la celebración se acercaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Al principio era apenas un susurro, una posibilidad tan audaz que no me atrevía a considerarla seriamente. Pero día tras día, mientras finalizaba arreglos florales y seleccionaba el menú para el evento, esa semilla de pensamiento echaba raíces y crecía hasta convertirse en un plan concreto. No sería simplemente una víctima pasiva en esta historia, sería la autora de mi propio desenlace. La noche anterior a la fiesta fue cuando todo cristalizó. Había terminado de preparar el vestido que usaría Carlos, ironía suprema. Incluso su apariencia para ver a su amante estaba bajo mi cuidado, y me encontré finalmente a solas, frente al espejo de nuestro dormitorio. Lo que vi me detuvo en seco. Una mujer que apenas reconocí, con ojos hundidos por el agotamiento emocional, hombros caídos por el peso de las expectativas nunca correspondidas, y una sonrisa ensayada que no alcanzaba su mirada. «¿Quién eres?», susurré a mi reflejo, y el silencio que siguió fue revelador. Durante años había estado perdiendo pedazos de mí misma, renunciando gradualmente a mis sueños, opiniones y deseos, hasta convertirme en poco más que una extensión de Carlos, una sombra difusa, cuya única función era satisfacer sus necesidades y caprichos. La metamorfosis había sido tan gradual que no la percibí hasta que estuvo casi completa, pero en ese momento de claridad brutal también vi algo más en ese espejo, un destello de la mujer que fui antes, un eco de la fuerza que alguna vez tuve y que seguía ahí, dormida pero no extinta. La misma persona que había construido una carrera desde cero, que había enfrentado adversidades, que una vez tuvo sueños propios y la valentía de perseguirlos. Esa noche no dormí. Sentada en el borde de la cama vacía, Carlos había salido por trabajo, otra mentira transparente. Planifiqué cada detalle de lo que haría al día siguiente. No sería un acto de venganza mezquina, sino una declaración de independencia, un renacimiento doloroso, pero necesario. Escribí en mi diario, detallando mis intenciones y mis razones, un testimonio para mi futuro yo, que serviría como ancla cuando la duda y el miedo inevitablemente regresaran. La transformación interior precede siempre a la exterior. Mientras el mundo seguía viendo a la esposa complaciente, dentro de mí se gestaba una revolución silenciosa. La mujer que despertó la mañana de la fiesta ya no era la misma que se había mirado al espejo la noche anterior. Había encontrado algo precioso, en medio del dolor, la libertad que viene de no tener nada más que perder. El camino hacia la recuperación de una misma nunca es lineal, está lleno de avances y retrocesos, de momentos de valor seguidos por periodos de incertidumbre. Pero una vez que has vislumbrado tu verdadero ser, es imposible regresar voluntariamente a la oscuridad de la negación. La jornada que comenzaría esa noche cambiaría el curso de mi vida de formas que aún no podía imaginar. Si alguna vez has tenido ese momento de reconocimiento profundo frente al espejo, ese instante donde decides reclamar tu poder, escribe en los comentarios: me elijo a mí, porque reconocer que mereces algo mejor es el primer paso hacia crearlo. Esa noche, después de mi revelación frente al espejo, tomé mi teléfono y por primera vez en años hice algo que Carlos siempre había desalentado sutilmente.
Busqué conexión genuina. Marqué el número de Sofía, mi amiga de la universidad que se había distanciado gradualmente después de percibir la dinámica tóxica de mi matrimonio. Hace 5 años, ella había dejado a su propio esposo abusivo y reconstruido su vida desde cero. La llamada fue breve pero catártica. «¿Sofía? ¿Soy Ana?» «Sí, ha pasado mucho tiempo. Escucha, necesito hablar con alguien que entienda». Mi voz se quebró, y el silencio al otro lado de la línea me aterrorizó momentáneamente. ¿Había esperado demasiado? ¿Había quemado demasiados puentes? «Dime dónde y cuándo», fue su respuesta inmediata, sin reproches ni preguntas, innecesarias. La sororidad tiene una memoria más larga que el resentimiento. Nos encontramos en una cafetería alejada de nuestros círculos habituales. Le conté todo: la infidelidad, la extorsión emocional, el incidente físico, la fiesta que estaba organizando para la amante de mi marido. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que recuperaba pequeños fragmentos de mi poder. La exteriorización del secreto es el primer paso para desactivar su control sobre nosotras. Sofía escuchó sin interrumpir, sosteniendo mi mirada incluso cuando las lágrimas nublaban la mía. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. «¿Recuerdas cuando me ayudaste a hacer mi maleta a las 3 de la madrugada y me llevaste a aquel motel a las afueras de la ciudad? Ahora me toca a mí estar para ti. ¿Qué necesitas?» No era lástima lo que me ofrecía, sino solidaridad práctica. No estaba salvándome, sino reconociendo mi capacidad para salvarme a mí misma mientras me tendía una mano. La diferencia es crucial. Fue durante esa conversación, entre tazas de café que se enfriaban y planes de contingencia que tomaban forma, cuando la semilla de mi verdadero plan germinó. «Voy a ir a esa fiesta», dije de pronto, sorprendiéndome incluso a mí misma. Sofía me miró perpleja. «¿Estás segura? No tienes que exponerte a esa humillación». «No será una humillación», respondí, sintiendo una claridad que no había experimentado en años. «Será mi declaración de independencia. No voy a hacer una escena, no voy a tirar copas, ni gritar. Voy a reclamar mi dignidad de la manera más inesperada». La estrategia que diseñamos esa noche fue un equilibrio entre audacia y prudencia. Sofía se encargaría de preparar mi red de seguridad, un lugar donde quedarme, contactos de asistencia legal, incluso un pequeño préstamo para los primeros días. Mi parte sería mucho más visible, convertir lo que debía ser mi mayor humillación en el catalizador de mi liberación. El diseño de un momento decisivo requiere tanto valentía como estrategia. No se trataba simplemente de buscar justicia poética o venganza, aunque confieso que esos elementos estaban presentes, sino de crear un punto de inflexión tan definido que me sería imposible retroceder después. A veces necesitamos rituales de transición para materializar nuestras transformaciones internas. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí una mezcla contradictoria de miedo y serenidad. El miedo era comprensible. Estaba a punto de desmantelar la estructura de mi vida, imperfecta como era. La serenidad, sin embargo, surgía de una fuente más profunda, la alineación entre mis acciones y mis valores, una congruencia que había perdido durante años de autotraición constante. Durante los 2 días siguientes, mientras ultimaba los detalles de la celebración, también preparaba meticulosamente mi propia intervención. Cada llamada relacionada con la fiesta tenía ahora un propósito dual: cumplir con lo que Carlos esperaba de mí y, simultáneamente, construir el escenario para mi resurgimiento. La dualidad de mis acciones me proporcionaba una extraña sensación de control, como si por primera vez estuviera escribiendo mi propio guión en lugar de interpretar el papel que otros habían escrito para mí. La mañana de la fiesta, extraje una suma considerable de la cuenta conjunta que compartíamos, legalmente mía también, aunque Carlos siempre la había tratado como exclusivamente suya, y la transferí a la cuenta secreta que había abierto con ayuda de Sofía. No era robo, era previsión, no era venganza. Era supervivencia. Las narrativas que nos contamos sobre nuestras acciones moldean fundamentalmente nuestras identidades. Me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo que proyectaba confianza sin ostentación. Me maquillé no para ocultar mi cansancio, sino para resaltar la determinación en mi mirada. Cada gesto era deliberado, cada elección una pequeña piedra en los cimientos de la mujer que estaba decidida a convertirme. Mientras conducía hacia el salón donde se celebraría la fiesta, repasaba mentalmente lo que diría y haría. No sería un discurso improvisado nacido de la emoción del momento, sino un acto calculado de autoafirmación. La evolución más profunda ocurre cuando transformamos el dolor en propósito, la humillación en determinación, la victimización en agencia.
Si te encuentras en ese espacio liminal entre quien fuiste y quien estás destinada a ser, entre aceptar lo inaceptable y arriesgarte a lo desconocido, escribe en los comentarios. En mí no me siento transición, porque lo que estaba a punto de hacer en esa fiesta no era un final, sino el primer paso de un viaje mucho más largo hacia la recuperación de mi autenticidad. Estacioné mi auto a una distancia prudente del salón de eventos. Necesitaba esos últimos minutos a solas para centrarme en mi propósito. La música ya se escuchaba desde fuera, una melodía alegre que contrastaba dramáticamente con la tormenta interior que había sido mi vida durante las últimas semanas. Respiré profundamente, dejando que el aire llenara mis pulmones por completo, antes de exhalar lentamente. Este ritual simple, esta reconexión con mi cuerpo, me ayudó a anclarme en el presente. Crucé las puertas del salón con la cabeza alta, como quien regresa a un hogar que le pertenece por derecho. La primera persona en notarme fue Javier, colega de Carlos, y uno de los que claramente sabía sobre la relación extramarital. Vi cómo su rostro pasaba de la cordialidad automática a la confusión y finalmente al pánico mal disimulado. Sus ojos buscaron inmediatamente a Carlos en la multitud, un gesto revelador que confirmaba su complicidad. El efecto dominó fue fascinante de presenciar. Como una onda expansiva, mi presencia fue registrada por uno y otro invitado. Conversaciones interrumpidas a media frase, copas detenidas a mitad de camino hacia los labios, miradas nerviosas intercambiadas. El ambiente festivo se transformó en uno de tensión palpable en cuestión de segundos. Es sorprendente cuánta energía pueden generar las verdades no pronunciadas cuando finalmente salen a la superficie. En el centro del salón, Carlos y Claudia compartían una risa cómplice, ajenos momentáneamente al cambio en la atmósfera. Él tenía su mano casualmente apoyada en la parte baja de su espalda, un gesto íntimo que alguna vez me perteneció. Ella resplandecía en un vestido azul, el color que yo había sugerido para la decoración, otra ironía más en esta elaborada farsa. Fue Marta, la secretaria del departamento y amiga, cercana de Claudia, quien les advirtió de mi presencia. Vi cómo se acercó discretamente y susurró algo al oído de la cumpleañera. Vi cómo el color abandonó su rostro. Vi cómo, instintivamente, buscó la mirada de Carlos para orientarse. La química entre ellos era innegable, pero en ese momento no sentí celos, solo una extraña compasión. Ella también estaba jugando un papel en una obra que no había escrito. Cuando Carlos finalmente me vio, su transformación fue instantánea y reveladora. Su rostro recorrió una gama completa de emociones en segundos: sorpresa, miedo, ira y finalmente esa máscara de control que tan bien conocía. Se recompuso rápidamente, sonrió con una naturalidad escalofriante y comenzó a avanzar hacia mí, calculando ya cómo minimizar el daño, cómo reconducir la narrativa. «Ana, cariño, qué sorpresa tan agradable», dijo al acercarse, intentando abrazarme como si nada inusual estuviera ocurriendo. Su voz proyectaba calidez, pero sus ojos transmitían una advertencia clara. «No esperaba que vinieras». Esa última frase contenía todo lo que necesitaba saber sobre nuestra relación. No era bienvenida en un evento que yo misma había organizado y financiado. Mi presencia era una inconveniencia, un error en el guión. Pero por primera vez en años, no me encogí ante su desaprobación. Recibí su abrazo con la misma rigidez con que había recibido sus excusas durante tanto tiempo. Lo que siguió fue un ballet social fascinante. Carlos intentaba mantener las apariencias mientras me presentaba a los invitados como mi esposa, con una naturalidad que casi me hizo dudar de mi propia percepción nuevamente. Claudia, visiblemente incómoda, evitaba el contacto visual directo conmigo mientras sus amigas le ofrecían apoyo silencioso, rodeándola protectoramente. Los invitados se dividían entre quienes sabían la verdad y se sentían atrapados en una situación imposible, y quienes no tenían idea del drama que se desarrollaba y simplemente notaban una extraña tensión en el ambiente. Lo más revelador fue observar cómo Carlos maniobró para mantenernos separadas a Claudia y a mí durante los siguientes 20 minutos, moviéndose constantemente entre dos mundos que nunca debían colisionar. Su destreza para la compartimentación era impresionante, casi admirable desde una perspectiva puramente técnica. Había perfeccionado el arte del engaño hasta convertirlo en una forma de vida. Mientras lo observaba desplegar toda su capacidad manipuladora, una calma extraña se apoderó de mí. No era resignación ni indiferencia, sino la serenidad que surge del propósito claro. Cada minuto que pasaba reafirmaba mi decisión. Cada intento de Carlos por controlar la situación solo fortalecía mi resolución.
Muchos confunden el empoderamiento con la ausencia de miedo. La realidad es mucho más compleja y hermosa. El verdadero poder no está en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. Mientras me dirigía hacia el pequeño escenario donde estaba el micrófono, sentía mis piernas temblar y mi corazón latir con fuerza. El miedo seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Ahora me acompañaba como un testigo de mi propia valentía. Si has sentido alguna vez ese momento de claridad cristalina en medio del caos, ese instante en que el miedo se transforma en combustible para tu determinación, escribe en los comentarios, más allá del miedo. Porque lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre no solo mi matrimonio, sino toda mi comprensión sobre mi propio valor. Subí los 3 escalones, que llevaban al pequeño escenario, con la sensación de estar experimentando un momento de extraordinaria lucidez. El tiempo pareció ralentizarse mientras avanzaba hacia el micrófono. Vi a Carlos moverse rápidamente entre la multitud, intentando interceptarme. Su rostro una mezcla de incredulidad y pánico apenas contenido. Demasiado tarde. Alcancé el micrófono antes que él pudiera detenerme. El suave feedback electrónico captó la atención de todos los presentes. Las conversaciones cesaron, gradualmente, y docenas de ojos se volvieron hacia mí, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la incomodidad. Sonreí, no con la sonrisa complaciente que había perfeccionado durante años, sino con la serenidad de quien finalmente se reconecta con su verdad esencial. Buenas noches a todos, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Para quienes no me conocen, soy Ana, la esposa de Carlos. Hice una pausa deliberada, dejando que esa realidad inconveniente se asentara en la habitación. Primero, quiero felicitar a Claudia por su cumpleaños. Los arreglos florales que seleccioné personalmente quedan preciosos con tu vestido. Un murmullo recorrió la sala. Vi a Claudia palidecer mientras procesaba mis palabras. Carlos había llegado al borde del escenario, pero algo, quizá la intensidad en mi mirada, o tal vez el temor al escándalo público, lo mantuvo inmóvil. Muchos de ustedes se estarán preguntando qué hago aquí. Es una pregunta válida, considerando que hasta hace poco, yo misma, me lo preguntaba. Mi voz se mantuvo controlada, sin rastro de autocompasión. Verán, no solo organicé esta fiesta hasta el último detalle, sino que también la financié con mis ahorros personales, ahorros que destinaba a un curso de especialización que siempre postergué. Respiré profundamente, recordando las palabras que había ensayado frente al espejo, pero no tomé el micrófono para exponer infidelidades o crear una escena dramática. Esas narrativas de mujeres histéricas y vengativas son, precisamente, las que nos mantienen atrapadas en ciclos de humillación. Estoy aquí para hablar de algo mucho más valioso: la dignidad. La tensión en la sala era palpable. Algunos invitados miraban sus copas con súbito interés, incapaces de sostener mi mirada. Otros observaban fascinados, como testigos de un accidente que no pueden evitar contemplar. Carlos permanecía petrificado, su máscara de control resbalando visiblemente. La dignidad no es algo que otros puedan quitarnos, es algo que nosotros mismos cedemos, fragmento a fragmento, decisión a decisión. Esta noche marca el final de ese proceso para mí. No vine a denunciar o acusar, vine a reclamar mi propia voz. Hice una pausa deliberada, permitiendo que mis palabras resonaran en el silencio expectante. La transformación que había comenzado en privado ahora se manifestaba públicamente, una metamorfosis que no podía ser revertida. Durante años creí que el amor significaba sacrificio constante, que mi valor dependía de cuán útil pudiera ser para otros. Normalicé comportamientos que erosionaban lentamente mi identidad, confundiendo control con cuidado y manipulación con amor. Esta noche celebramos no solo un cumpleaños, sino también un despertar. Vi lágrimas silenciosas deslizarse por las mejillas de algunas mujeres entre el público. Reconocimiento, resonancia. La verdad tiene ese efecto. Cuando se pronuncia con autenticidad, encuentra eco en quienes han vivido experiencias similares. Carlos, dije, mirándolo, directamente por primera vez, te libero de la obligación de seguir mintiendo. Te libero de la necesidad de mantener esta doble vida que claramente te agota. Y más importante aún, me libero a mí misma de la prisión invisible que construimos juntos. Saqué del bolsillo de mi vestido un sobre y lo sostuve en alto. Aquí dentro está la llave de nuestra casa. También encontrarás los documentos de separación que preparé. Los dejaré en aquella mesa junto con mi regalo para Claudia. Un libro que me
Ayudó enormemente a reconocer patrones de manipulación en relaciones aparentemente amorosas. Quizás te resulte útil algún día. El murmullo se intensificó. La revelación pública no era sobre la infidelidad que muchos ya conocían, sino sobre mi reclamación de poder en una situación donde se esperaba que permaneciera como víctima silenciosa. Les deseo a ambos lo mejor, sinceramente. Y a todos ustedes, gracias por ser testigos de este momento de transición. A veces los finales son simplemente nuevos comienzos disfrazados. Dejé el micrófono con la misma calma con que lo había tomado. La liberación que sentí en ese momento trascendía cualquier venganza mezquina que hubiera podido imaginar. No era sobre humillarlos a ellos, sino sobre honrarme a mí misma. No era un acto de ira, sino de autodeterminación. La autenticidad tiene una cualidad magnética. Mientras descendía del escenario, noté que algunas personas se apartaban instintivamente para abrirme paso, no con desprecio, sino con un respeto nuevo y desconcertado. La mujer invisible había tomado forma, había reclamado espacio. Si has experimentado alguna vez ese momento decisivo en que finalmente defiendes tu verdad, sin importar las consecuencias, escribe en los comentarios: mi verdad, mi poder, porque lo que sucedió después de ese discurso transformaría no solo mi concepción del amor y las relaciones, sino también mi entendimiento sobre la libertad emocional. El silencio que siguió a mi discurso duró apenas segundos, pero pareció extenderse eternamente. Luego, como una olla a presión que finalmente libera su vapor, la sala estalló en un caos de reacciones. Vi a invitados intercambiando miradas de asombro, algunos cubriendo sus bocas con las manos, otros inclinándose para susurrar urgentemente a sus acompañantes. La fiesta de cumpleaños se había transformado en un teatro improvisado, donde cada persona procesaba lo ocurrido, según su propio guión interno. Carlos fue el primero en romper su parálisis. Su rostro había adquirido un tono rojizo que conocía bien, señal inequívoca de su furia contenida. Se acercó rápidamente, intentando tomarme del brazo con esa familiaridad controladora que había normalizado durante años. «Ana, estás haciendo el ridículo», siseó entre dientes, manteniendo una sonrisa tensa para los espectadores. «Vamos afuera a hablar esto como adultos». Me alejé suavemente de su alcance. Un movimiento simple pero cargado de significado. «No hay nada más que hablar, Carlos. Ya dije todo lo que necesitaba decir». La calma en mi voz contrastaba dramáticamente con la tormenta en la suya. A nuestro alrededor, la fiesta se había fragmentado en pequeños grupos. Algunos invitados fingían continuar con sus conversaciones, pretendiendo una normalidad que ya era imposible. Otros observaban abiertamente, hambrientos del drama que acababa de desenvolverse. Vi a Claudia rodeada por su círculo íntimo, su rostro una máscara de confusión y vergüenza. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y en ese instante percibí algo inesperado, un destello de reconocimiento. No odio, no rivalidad, sino la conexión tácita entre dos mujeres manipuladas por el mismo hombre de diferentes maneras. «No puedes simplemente irte así», insistió Carlos, su voz fluctuando entre la súplica y la amenaza. «Piensa en lo que dirá la gente». Era revelador que su preocupación inmediata fuera su imagen pública, no el dolor que había causado o la relación que se desmoronaba. La fachada siempre había sido más importante que la estructura. «La opinión de los demás ya no es mi prisión», respondí, y la verdad en esas palabras me llenó de una ligereza que no había experimentado en años. La libertad no es la ausencia de juicio externo, sino la indiferencia hacia él. Me dirigí hacia la mesa donde había dejado el sobre, consciente de cada mirada que seguía mis movimientos. La sala parecía dividida entre quienes me veían como una víctima patética y quienes percibían el poder en mi acto de autodeterminación. Ambas percepciones eran irrelevantes para mi viaje interior. Mientras colocaba el sobre junto al regalo para Claudia, sentí una mano en mi hombro. Era Mariana, esposa de uno de los colegas de Carlos, con quien apenas había cruzado palabras en eventos sociales anteriores. «¿Tienes dónde quedarte esta noche?», preguntó en voz baja, sorprendiéndome con su preocupación. Genuina. «Sí, tengo un plan», respondí, conmovida por este gesto inesperado de solidaridad femenina. «Gracias por preguntar. Las redes de apoyo a veces surgen de los lugares más inesperados, recordándonos que nunca estamos realmente solas, aunque el aislamiento nos haya hecho creerlo». Carlos intentó una última táctica, acercándose con expresión conciliadora, bajando su voz para crear una falsa intimidad. «Ana, sabes que te amo. Podemos solucionar esto. Siempre lo hacemos. Todo esto es un
Malentendido. La manipulación emocional era su recurso predilecto cuando la intimidación fallaba. No es un malentendido, Carlos. Es una claridad tardía, respondí, encontrando cierta compasión hacia él en ese momento. Estaba perdiendo su cuidadosamente construido teatro de espejos, y el pánico en sus ojos revelaba cuán dependiente era de mantener esa ilusión de control. Mi salida del salón fue deliberadamente tranquila, sin dramatismo innecesario. No corrí, no miré atrás, simplemente caminé, con pasos firmes hacia la puerta. La dignidad no necesita anunciarse a gritos. Su presencia silenciosa tiene más impacto que cualquier declaración estridente. El aire nocturno me recibió como un viejo amigo. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con la promesa de un nuevo comienzo. La adrenalina que me había sostenido comenzaba a diluirse, dejando espacio para una mezcla compleja de emociones: orgullo, miedo, tristeza, liberación. La autenticidad no siempre se siente cómoda al principio. Los músculos emocionales atrofiados por años de represión duelen cuando finalmente se estiran. Mientras conducía hacia el apartamento de Sofía, donde pasaría las primeras noches de mi nueva vida, reflexioné sobre la naturaleza circular de la transformación personal. El mismo salón que debía ser escenario de mi mayor humillación se había convertido en el espacio de mi redención. La misma fiesta financiada con mis ahorros resultó ser una inversión en mi libertad emocional, no un tributo a mi sometimiento. El camino de recuperación que se extendía ante mí no sería fácil ni lineal. Habría días de duda, de miedo paralizante ante lo desconocido, incluso momentos de nostalgia por la falsa seguridad de lo familiar. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no confundiría comodidad con felicidad, ni estabilidad con dignidad. La verdadera metamorfosis no ocurre en los grandes gestos públicos como el que acababa de realizar, sino en las pequeñas decisiones diarias que seguirían, en elegirme a mí misma, una y otra vez, hasta que esa elección se volviera instintiva. Si reconoces en tu vida ese momento pivotal, ese instante en que decidiste que merecías más que sobrevivir, que merecías florecer, escribe en los comentarios: elegí florecer, porque la próxima etapa de mi historia revelaría que el fin de una prisión emocional es apenas el comienzo del verdadero trabajo de reconstrucción. Llegué al apartamento de Sofía poco después de las 10. Me recibió con un abrazo silencioso y una taza de té caliente, entendiendo instintivamente que necesitaba espacio para procesar todo lo ocurrido. El pequeño cuarto de invitados que había preparado para mí parecía un refugio extraño y acogedor a la vez. Una cama con sábanas limpias, una lámpara de lectura y una pequeña maleta con algunos artículos básicos que había comprado para mí. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo simplemente, sin exigir detalles ni ofrecer consejos no solicitados. En ese momento comprendí el verdadero valor de la amistad. No es quien te rescata, sino quien crea un espacio seguro para que puedas rescatarte a ti misma. Aquella primera noche fuera de mi matrimonio fue una danza extraña entre el terror y la euforia. Sentada en el borde de aquella cama desconocida, experimenté oleadas de pánico que me cortaban la respiración. Había cometido un error irreparable. ¿Cómo sobreviviría sin la estructura familiar, por tóxica que fuera, que había definido mi existencia durante años? El cerebro humano está programado para temer lo desconocido más que el dolor conocido. Es un mecanismo de supervivencia arcaico que a veces opera en contra de nuestro verdadero bienestar. Pero entrelazada con ese miedo primordial, surgía una sensación igualmente poderosa: libertad. La libertad tiene un sabor distintivo, una cualidad casi física que se siente en el cuerpo antes de que la mente la comprenda plenamente. Es como respirar oxígeno puro después de años de aire viciado. Al principio incluso duele. Tan intensa es la experiencia. Mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente apenas 1 hora después de mi salida del salón. Carlos, predeciblemente, desplegaba su repertorio completo de tácticas de manipulación, cada mensaje diseñado meticulosamente para activar diferentes puntos débiles emocionales que conocía bien. La secuencia fue casi clínica en su progresión. Primero llegó la indignación. «No puedo creer que me humillaras así públicamente. ¿Te das cuenta del daño que has causado a mi reputación? Esto es completamente injusto e irracional». Cuando no respondí, pasó rápidamente a la preocupación fingida. «Ana, estoy preocupado por ti. No estás pensando claramente. ¿Dónde estás? Déjame ir a buscarte para que podamos hablar esto de manera razonable». Luego vino la autocompasión.
Sabes que he estado bajo mucha presión en el trabajo. Cometí errores, pero no merezco que destruyas nuestra vida por un desliz. Todos tenemos momentos de debilidad. Y finalmente, ante mi silencio, continuo, la manipulación más insidiosa de todas, la amenaza velada como protección. Si no respondes pronto, tendré que llamar a tus padres y amigos. Están preocupados por tu estado mental. No quiero involucrarlos, pero me estás dejando sin opciones. Cada mensaje era como una pequeña ventana a la dinámica que había definido nuestra relación. Mi realidad constantemente cuestionada, mis percepciones invalidadas, mis límites violados bajo la apariencia de amor y preocupación. La diferencia, crucial, era que ahora podía ver estos patrones con claridad, desde la distancia emocional que me proporcionaba mi decisión. Sofía me encontró mirando fijamente el teléfono, que seguía iluminándose con mensajes cada pocos minutos. Sin decir nada, me extendió un vaso de agua y se sentó a mi lado. «Puedes apagarlo, ¿sabes?», sugirió suavemente. «No tienes obligación de leer nada que te haga daño». Era un concepto tan simple y a la vez tan revolucionario. La idea de que podía establecer límites, incluso con las comunicaciones que recibía, que podía proteger mi espacio mental y emocional, fue una revelación. Apagué el teléfono y sentí un alivio físico inmediato, como si hubiera silenciado una alarma persistente que sonaba en mis entrañas. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No fue un sueño plácido. Tuve pesadillas vividas sobre caer en espacios vacíos, pero fue reparador de una manera fundamental. Mi cuerpo parecía comprender, antes que mi mente consciente, que había escapado de un peligro crónico, y comenzaba el largo proceso de recuperación. A la mañana siguiente, al encender brevemente mi teléfono para verificar correos de trabajo, encontré 27 mensajes de texto, 15 llamadas perdidas y 3 largos correos electrónicos, todos de Carlos. La intensidad de su reacción confirmaba lo que parte de mí siempre había sabido. Su amor nunca había sido sobre mí como persona, sino sobre su necesidad de control. Lo que lamentaba no era perderme a mí, sino perder su dominio sobre mí. La verdadera prueba de fuego no fue el momento dramático en la fiesta, sino estas primeras horas y días de soledad, donde tuve que enfrentar no solo sus intentos de manipulación, sino también mis propias dudas y miedos. La mente tiene formas astutas de sabotear nuestra liberación, recordándonos lo seguro que era nuestro cautiverio. Ahora quiero explorar cómo este momento de quiebre, esta decisión aparentemente impulsiva pero profundamente incubada, se convirtió en el catalizador de una reconstrucción completa de mi identidad y mi percepción del amor propio, porque descubrí que salir de una relación abusiva no es un evento, sino un proceso continuo de desaprendizaje y redescubrimiento. Si has experimentado ese momento contradictorio, donde el miedo y la libertad conviven intensamente en tu cuerpo, donde cada célula vibra con incertidumbre y posibilidad a partes iguales, escribe en los comentarios, renaciendo en el caos. A veces, es precisamente en esos momentos de máxima vulnerabilidad donde encontramos nuestra fortaleza más auténtica. La primera semana en el apartamento de Sofía transcurrió en un estado de extraña dualidad. Por un lado, la libertad recién encontrada me proporcionaba momentos de euforia casi infantil. Poder decidir qué comer sin calcular la reacción de Carlos, dormir sin la tensión constante de su presencia, hablar sin medir cada palabra. Por otro lado, enfrentaba oleadas de pánico y duda que me dejaban paralizada, cuestionando cada paso que había dado. Fue Sofía quien me habló por primera vez sobre buscar ayuda profesional. No es debilidad, me dijo mientras compartíamos un café en su pequeña cocina. Es como cuando te rompes un hueso. Puedes intentar que sane por sí solo, pero un médico sabe exactamente cómo alinearlo para que vuelva a ser fuerte. Esta analogía resonó profundamente. Mi mente y corazón estaban fracturados. Necesitaban más que simplemente tiempo para sanar correctamente. Encontrar una terapeuta especializada en trauma y abuso se convirtió en mi primera misión. No fue una búsqueda sencilla. Las listas de espera eran largas y mi situación financiera precaria complicaba las opciones. Pero la determinación es un músculo que se fortalece con el uso. Después de docenas de llamadas, encontré a Isabel, una psicóloga con experiencia en relaciones abusivas, que ofrecía una escala móvil de honorarios. Nuestra primera sesión fue reveladora en formas que no anticipé. Esperaba hablar exclusivamente sobre Carlos, sobre el abuso y la infidelidad. En cambio, Isabel me guió hacia un viaje más profundo. Háblame de Ana, no de la esposa de Carlos, sino de quién eras antes, de quién eres en tu esencia.
Fue desconcertante darme cuenta de cuánto me costaba responder a esa pregunta aparentemente simple. Mi identidad se había diluido tanto en mi rol de esposa que apenas recordaba mis propios deseos, sueños y valores. El trabajo terapéutico avanzó en paralelo con otra dimensión, igualmente crucial: la protección legal. Carlos había intensificado sus tácticas, alternando entre amenazas veladas sobre quitarme todo y promesas melosas de cambio y reparación. Isabel me conectó con una abogada especializada en casos de violencia doméstica, Renata, quien me recibió con una practicidad reconfortante. Lo primero es documentar todo, explicó Renata durante nuestra consulta inicial. Cada mensaje, cada llamada, cada interacción. El abuso no siempre deja marcas visibles, pero deja rastros digitales. Me ayudó a crear un sistema para registrar metódicamente cada intento de contacto, cada manipulación, construyendo silenciosamente el expediente que eventualmente me protegería. La reconstrucción legal implicó decisiones difíciles y conversaciones incómodas. Tuve que enfrentar la realidad de nuestras finanzas entrelazadas, descubriendo deudas que desconocía y activos que Carlos había ocultado deliberadamente. El proceso de separación patrimonial fue como desenredar una madeja deliberadamente complicada, diseñada para mantenerme en la ignorancia y, por tanto, en la dependencia. Una de las revelaciones más impactantes ocurrió cuando Renata solicitó los registros bancarios completos de los últimos 5 años. Descubrimos transferencias regulares a una cuenta desconocida que sumaban casi 1/3 de nuestros ingresos conjuntos. El dinero que yo había ganado con tanto esfuerzo no solo financiaba la fiesta de su amante, sino toda una vida paralela que había mantenido cuidadosamente oculta. Esta traición financiera, en cierto modo, fue más desestabilizadora que la emocional. Representaba años de mi trabajo, sacrificio y confianza convertidos en arena entre mis dedos. El duelo por esta pérdida material se entrelazaba con el duelo por la relación, creando una tormenta emocional que a veces parecía imposible de navegar. Isabel me ayudó a entender que este descubrimiento, doloroso como era, también representaba una oportunidad para reclamar mi autonomía financiera. El control económico es una de las formas más efectivas de abuso, explicó. Recuperar tu poder financiero es parte fundamental de tu proceso de sanación. Con su guía, comencé a reconstruir mi alfabetización financiera. Abrí cuentas nuevas a mi nombre exclusivamente. Aprendí sobre inversiones básicas, presupuestos y planificación fiscal. Cada pequeña decisión financiera que tomaba por mí misma, desde elegir un banco hasta configurar un fondo de emergencia, era un ladrillo en la reconstrucción de mi independencia. El aspecto legal y el terapéutico se reforzaban mutuamente. Mientras Isabel me ayudaba a procesar el trauma y a reconectar con mi yo auténtico, Renata trabajaba incansablemente para proteger mis derechos y asegurar que la separación no me dejara en una posición vulnerable. Ambas mujeres se convirtieron en pilares de mi red de apoyo, junto con Sofía y otras amistades que gradualmente recuperé. La mentalidad de víctima es una prisión sutil pero poderosa. A través de la terapia, comencé a entender que reconocer el abuso sufrido no significa definirme permanentemente por él. Podía honrar mi dolor, sin convertirlo en mi identidad primaria. Podía aceptar lo que había ocurrido sin permitir que determinara mi futuro. Este cambio de paradigma fue quizás el aspecto más transformador de mi proceso de recuperación. No se trataba solo de superar a Carlos o de sobrevivir a la ruptura. Se trataba de una metamorfosis completa, de redescubrir quién era yo cuando no estaba definiéndome en relación a otra persona. Los pasos legales y terapéuticos que di durante esos primeros meses sentaron las bases para una reconstrucción más profunda que estaba por venir. Comenzaba a vislumbrar que la libertad real va mucho más allá de salir de una relación abusiva. Implica un viaje interior hacia la reconexión con los valores, pasiones y fortalezas que siempre estuvieron ahí, esperando ser redescubiertos. Si estás atravesando tu propio proceso de recuperación, ya sea de una relación abusiva o de cualquier experiencia que haya fragmentado tu sentido de identidad, escribe en los comentarios, reconstruyéndome pieza a pieza, porque lo que viene después en esta historia revela precisamente cómo esas primeras acciones de protección se convirtieron en el fundamento para un florecimiento que ni yo misma podía imaginar en esos momentos de dolor e incertidumbre. El proceso de redescubrir quién era yo más allá de mi matrimonio
Comenzó con pequeños pasos, casi tentativos. Una tarde, mientras reorganizaba las pocas pertenencias que había logrado rescatar de nuestra casa, encontré una vieja caja de acuarelas. La había comprado años atrás, en los primeros meses de nuestra relación, cuando aún hablaba con entusiasmo sobre retomar mi pasión por la pintura. Carlos había respondido con una sonrisa condescendiente. Es un lindo pasatiempo, pero no es algo serio, ¿verdad? Con el tiempo, las acuarelas quedaron olvidadas, como tantas otras partes de mí misma. Esa noche, extendí un papel sobre la mesa de Sofía y comencé a pintar. No tenía un plan ni expectativas. Simplemente dejé que los colores fluyeran y se mezclaran, creando formas abstractas que parecían reflejar mi estado emocional. Caótico pero vibrante, confuso pero auténtico. Pinté hasta la madrugada, y cuando finalmente me detuve, me di cuenta de que habían pasado horas sin que pensara en Carlos, en el divorcio o en el futuro. Por primera vez en años, había estado completamente presente en mi propio momento. Este pequeño acto de reconexión con una afición olvidada se convirtió en una metáfora de mi proceso de recuperación. Gradualmente, comencé a redescubrir otros aspectos de mi identidad que habían quedado sepultados bajo las expectativas y críticas constantes. Retomé la lectura de novelas que Carlos consideraba demasiado feministas. Me inscribí en un curso de fotografía que siempre había querido tomar. Comencé a cocinar platos picantes que a él no le gustaban. Cada una de estas pequeñas decisiones era un acto de reclamación, una forma de decir, esto soy yo, independientemente de ti. La sensación era similar a la de desempolvar un instrumento musical olvidado en un ático. Al principio suena desafinado, pero con práctica y paciencia, comienza a recuperar su melodía única. Las relaciones sociales representaron otro territorio que necesitaba reconquistar. Durante años, Carlos había filtrado sutilmente mis amistades, favoreciendo aquellas que reforzaban su narrativa y eliminando las que podían cuestionarla. Reconstruir estos vínculos requirió humildad y valentía. Tuve que reconocer que había permitido ese aislamiento, que en algunos casos había elegido mi matrimonio sobre amistades valiosas. No todas estas reconexiones fueron exitosas. Algunas personas se habían alejado demasiado, otras tenían sus propias vidas complicadas, pero con cada llamada, con cada café compartido, con cada mensaje de «siento haber desaparecido», iba tejiendo nuevamente una red de apoyo auténtica. Descubrí que la verdadera amistad tiene una cualidad resiliente. Puede adelgazarse, pero no romperse completamente si está basada en conexiones genuinas. Sin embargo, este camino de redescubrimiento no fue lineal ni constantemente ascendente. Hubo días, muchos días, en que la duda me paralizaba, en que la culpa me susurraba que estaba exagerando, en que el miedo a lo desconocido me hacía considerar volver a la falsa seguridad de lo familiar. Isabel llamaba a estos momentos retrocesos esperables en el camino de recuperación, pero cuando los vivía, se sentían como fracasos devastadores. Recuerdo particularmente una noche, 3 meses después de la fiesta, cuando Carlos me envió un mensaje diferente a los anteriores. No había manipulación evidente, solo una aparente sinceridad. He comenzado terapia. Estoy entendiendo lo mucho que te lastimé. No te pido que vuelvas, solo que sepas que estoy trabajando en mí mismo. Acompañaba el mensaje una foto de nosotros en 1990, nuestros primeros años, cuando la felicidad aún parecía genuina. La tentación de responder, de abrir nuevamente esa puerta, fue abrumadora. Pasé horas contemplando ese mensaje, recordando los buenos momentos, preguntándome si quizás había una posibilidad de reconciliación. Llegué incluso a escribir varias respuestas, aunque nunca las envié. La nostalgia tiene un poder seductor que puede hacer que idealicemos un pasado que, visto con objetividad, estaba lejos de ser idílico. En mi siguiente sesión con Isabel, le confesé estos sentimientos con vergüenza. Me siento débil por haber considerado responderle, después de todo lo que me hizo. Su respuesta cambió mi perspectiva. No es debilidad, Ana. Es el resultado de años de condicionamiento emocional. Tu cerebro fue entrenado para buscar su aprobación como fuente de seguridad. Estás desaprendiendo patrones neurológicos profundamente arraigados. Eso requiere tiempo y autocompasión. Esa idea de desaprender fue reveladora. No estaba simplemente recuperándome de una relación tóxica. Estaba reconfigurando completamente mis patrones de pensamiento, mis respuestas emocionales, mi concepción del amor y la seguridad. Era un proceso cognitivo tanto como emocional, y reconocer esta dimensión me ayudó a ser más paciente conmigo misma durante los inevitables retrocesos.
Aprendí a desarrollar estrategias concretas para navegar estos momentos difíciles. Creé una caja de emergencia con recuerdos tangibles de mi progreso, notas de amigos, fotografías de momentos de alegría genuina, extractos de mi diario que documentaban mi crecimiento. Cuando la duda me asaltaba, estos objetos me recordaban visualmente el camino recorrido. Gradualmente, comencé a entender que la verdadera sanación no consiste en nunca sentir dudas o dolor, sino en saber cómo responder cuando surgen. No se trata de evitar la tormenta, sino de aprender a navegar con confianza a través de ella. Si has experimentado esa batalla interna entre lo que tu intuición sabe que es verdad y lo que tus viejos patrones te empujan a creer, escribe en los comentarios: confío en mi brújula interna. Porque uno de los mayores desafíos en este proceso fue precisamente aprender a confiar nuevamente en mi propia percepción, en mis propias necesidades, en mi propia definición de lo que constituye una relación saludable. Un año después de aquella noche en que salí del salón de fiestas con el corazón acelerado y un futuro incierto, mi vida había cambiado en 1900 en formas que ni yo misma podría haber imaginado. El apartamento donde ahora vivía era pequeño pero luminoso, decorado enteramente según mis gustos, una mezcla ecléctica de colores vibrantes, plantas abundantes y arte que me inspiraba. Este espacio físico era el reflejo tangible de mi transformación interior, un lugar que expresaba genuinamente quién era yo, sin filtros ni compromisos. Profesionalmente, había dado un salto significativo. Después de meses trabajando en proyectos freelance que me permitieron mantenerme a flote económicamente, recibí una oferta para dirigir el departamento creativo de una agencia emergente. La ironía no se me escapaba. Durante años, Carlos había insinuado sutilmente que mis ambiciones profesionales eran poco realistas, que debería conformarme con posiciones más adecuadas para alguien como yo. Ahora lideraba un equipo de 7 personas y negociaba contratos con clientes que valoraban precisamente mi visión única y mi capacidad para pensar fuera de los parámetros convencionales. Mi círculo social había evolucionado también, convirtiéndose en un ecosistema diverso de relaciones auténticas. Algunas amistades antiguas se habían fortalecido, mientras que nuevas conexiones habían surgido en espacios inesperados. El grupo de pintura al que me había unido, compañeros de trabajo que compartían mis valores, incluso otras sobrevivientes de relaciones abusivas que conocí a través de un grupo de apoyo. La calidad de estas interacciones era radicalmente diferente. Ya no medía mis palabras ni monitoreaba constantemente las reacciones de los demás, temerosa de cometer algún error social que luego Carlos señalaría. Había redescubierto el placer simple de ser auténticamente yo en presencia de otros. Quizás el cambio más profundo, sin embargo, fue interno. La mujer que se miraba al espejo cada mañana había desarrollado una relación completamente nueva consigo misma. El amor propio, comprendí, no es un estado que se alcanza de repente, sino una práctica diaria, un compromiso constante con el propio bienestar y crecimiento. Había desarrollado rituales y hábitos que funcionaban como anclas para esta nueva relación conmigo misma. Cada mañana comenzaba con un breve ritual de agradecimiento, reconociendo específicamente algo que había hecho bien el día anterior, por pequeño que fuera. Al principio, me resultaba incómodamente artificial. Años de autocrítica constante habían atrofiado mi capacidad para apreciar mis propias fortalezas, pero, con práctica persistente, este ejercicio se volvió más natural, incluso placentero. Aprendí a identificar y honrar mis propias necesidades, una habilidad sorprendentemente compleja para alguien que había pasado años priorizando las necesidades ajenas. Comencé a preguntar, ¿qué necesito realmente en este momento?, ante situaciones que me generaban ansiedad o duda. A veces la respuesta era descanso, otras veces conexión social, otras un espacio para procesar emociones difíciles. Escuchar esas respuestas internas y actuar en consecuencia se convirtió en un acto revolucionario de autocuidado. El establecimiento de límites saludables fue quizás el aprendizaje más desafiante. Durante el proceso de divorcio, Carlos había continuado con sus intentos de manipulación, alternando entre amenazas veladas, súplicas emocionales y promesas de cambio. Cada interacción requería una vigilancia consciente de mi parte para no caer en viejos patrones de apaciguamiento o culpa. Isabel me ayudó a desarrollar un repertorio de respuestas firmes, pero no hostiles, y a reconocer cuándo era apropiado simplemente no responder. Gradualmente, esta práctica de límites
se extendió a todas mis relaciones. Aprendí a decir no, sin sentir necesidad de justificarme extensamente. Aprendí a expresar incomodidad cuando alguien sobrepasaba mis límites, en lugar de sonreír y soportarlo en silencio. Aprendí que las relaciones saludables no solo toleran los límites personales, sino que los respetan y valoran como parte integral de una conexión auténtica. Una práctica particularmente transformadora fue reconectar con mi cuerpo. El trauma del abuso, tanto emocional como ocasionalmente físico, había creado una desconexión entre mi mente y mi experiencia corporal. A través de yoga, meditación y simplemente prestando atención consciente a las sensaciones físicas diarias, comencé a recuperar esa relación fundamental. Mi cuerpo dejó de ser algo que debía controlarse, moldearse según expectativas externas, o ignorarse cuando enviaba señales de malestar. Se convirtió en un aliado sabio, una fuente de información valiosa sobre mis estados emocionales y necesidades. Esta reconciliación con mi corporalidad abrió puertas inesperadas hacia la sanación. Descubrí que muchas respuestas que buscaba a nivel cognitivo estaban almacenadas en la memoria somática, en tensiones musculares, en patrones respiratorios. El camino hacia la integración completa, mente, cuerpo, emociones, resultó ser mucho más holístico de lo que imaginaba inicialmente. Todas estas prácticas de amor propio no surgieron naturalmente, fueron aprendidas conscientemente, cultivadas con paciencia, mantenidas con disciplina compasiva. Como Isabel me recordaba frecuentemente, estás reconstruyendo circuitos neurológicos, creando nuevos patrones. Es un trabajo molecular que requiere repetición constante hasta que se vuelve automático. Ahora quiero compartir cómo esta reconstrucción fundamental de mi relación conmigo misma allanó el camino para algo que había considerado imposible: la capacidad de confiar nuevamente, de establecer conexiones auténticas con otros, incluso de abrir mi corazón a la posibilidad de una relación romántica basada en el respeto mutuo y la libertad emocional. Porque descubrí que la verdadera independencia no significa aislamiento, sino la capacidad de elegir conscientemente nuestras conexiones desde un lugar de fortaleza interior. Si has estado cultivando tu propia práctica de amor propio, después de experiencias que erosionaron tu conexión contigo misma, escribe en los comentarios: soy mi propio hogar, porque quizás la lección más profunda de este viaje fue precisamente esa, que la seguridad más auténtica no viene de otra persona o circunstancia externa, sino de habitar plenamente nuestra propia experiencia con compasión y claridad. Una vez que mi relación conmigo misma comenzó a sanar, me enfrenté a un nuevo desafío: relacionarme con los demás desde esta identidad reconstruida. Durante meses, había mantenido relaciones principalmente funcionales o de apoyo, centrándome en mi proceso interno, pero gradualmente, a medida que mi confianza se fortalecía, surgió un deseo natural de conexiones más profundas. Sin embargo, este territorio venía acompañado de un miedo comprensible. ¿Cómo podía confiar en mi capacidad para discernir entre relaciones saludables y tóxicas cuando había fallado tan estrepitosamente antes? Isabel me ayudó a desarrollar lo que ella llamaba un radar de relaciones, una conciencia afinada sobre patrones interpersonales. Aprendí a reconocer señales sutiles de manipulación, comentarios que parecían cumplidos pero contenían críticas veladas, pequeñas invasiones de límites disfrazadas de preocupación, intentos de aislamiento presentados como exclusividad. Lo fascinante fue descubrir que estas señales, una vez que aprendes a detectarlas, son sorprendentemente consistentes y reconocibles. También identifiqué mis propios patrones de respuesta, problemáticos. La tendencia a disminuirme para no eclipsar a otros, el hábito de asumir responsabilidad por los sentimientos ajenos, la propensión a justificar comportamientos inaceptables. Estos patrones, arraigados durante años, no desaparecieron de la noche a la mañana, pero la conciencia de ellos me permitía interrumpirlos cuando emergían. Mi primera amistad verdaderamente nueva después de Carlos fue con Elena, una colega de la agencia donde trabajaba. Nuestra conexión se desarrolló orgánicamente, basada en intereses compartidos y valores alineados. Lo que más me impactó de esta relación fue la ausencia de drama, de esa intensidad adictiva que había confundido con profundidad emocional. Con Elena, las interacciones eran claras, respetuosas, recíprocas. Cuando surgían desacuerdos, porque en toda relación genuina los hay, los abordábamos directamente, sin manipulación ni reproches velados.
Esta experiencia de una amistad equilibrada fue reveladora. Me mostró que las relaciones saludables no requieren sacrificar partes de uno mismo. De hecho, florecen precisamente cuando ambas personas se presentan completas y auténticas. El ámbito romántico representaba un desafío mayor. Durante mucho tiempo, había asociado subconscientemente el amor con el dolor, la pasión con el control. La idea de una relación romántica desprovista de estos elementos me parecía casi insípida, como si le faltara cierta intensidad esencial. Isabel me ayudó a desempaquetar estas asociaciones distorsionadas, señalando cómo habían sido condicionadas por experiencias pasadas y reforzadas por narrativas culturales problemáticas. Mi encuentro con Alejandro, 1 año y medio después de mi separación, puso a prueba todos estos aprendizajes. Nos conocimos en un taller de fotografía, compartiendo una pasión genuina por el arte visual. Nuestras primeras interacciones fueron ligeras, amistosas, sin esa carga de expectativas que había caracterizado mis relaciones anteriores. Cuando me invitó a tomar un café, mi primera reacción fue ansiedad. ¿Podía confiar en mi juicio esta vez? Lo que marcó la diferencia fue mi nueva capacidad para mantener una doble conciencia. Estar presente en la experiencia, mientras simultáneamente observaba cómo me sentía en ella. Noté que con Alejandro no experimentaba esa sensación de estar constantemente evaluada, de caminar sobre cáscaras de huevo. No sentía la necesidad de filtrar mis opiniones o modular mi entusiasmo. Era, simplemente, yo misma, y esa versión auténtica parecía ser precisamente la que él valoraba. A medida que nuestra relación se desarrollaba, continué aplicando conscientemente las lecciones aprendidas. Establecí límites claros desde el principio. Expresé abiertamente mis necesidades y escuché atentamente las suyas. Mantuve mis amistades, intereses y espacios personales. Y quizás lo más importante, permanecí atenta a cómo me sentía en su presencia. ¿Salía de nuestros encuentros sintiéndome energizada o agotada? ¿Más conectada conmigo misma o ligeramente disociada? Estas sensaciones corporales se convirtieron en mi brújula más confiable. A veces, cuando reflexiono sobre todo este camino recorrido, me pregunto qué le diría a aquella mujer que temblaba en la cocina mientras su marido exigía que financiara la fiesta de su amante. ¿Qué palabras podrían haber permeado esa coraza de negación y miedo que había construido tan meticulosamente? Le diría que el momento más oscuro puede contener la semilla de su liberación, que la dignidad no es algo que se otorga desde fuera, sino un reconocimiento interno de su valor inherente, que el amor auténtico expande, nunca contrae, eleva, nunca degrada. Le recordaría que esa voz pequeña y persistente que ha estado intentando hablarle, esa intuición que ha aprendido a silenciar, es su aliada más sabia, que la sensación de desconexión de sí misma es el indicador más confiable de que algo fundamental está siendo violentado. Le aseguraría que al otro lado del miedo existe un espacio de posibilidad que ni siquiera puede imaginar desde su posición actual, que la ausencia de dolor no es vacío, sino plenitud, que aprender a estar sola consigo misma no es una condena, sino el prerequisito para conexiones verdaderamente nutritivas. Y quizás lo más importante, le diría que su historia no termina en ese momento de sumisión, que ese instante, lejos de definirla, sería eventualmente reconocido como el catalizador de su transformación más profunda, que la mujer en la que se convertiría miraría atrás no con vergüenza, sino con una compasión infinita hacia esa versión anterior que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía disponibles. Si alguna parte de esta reflexión resuena con tu propia experiencia, con esa voz interna que quizás estás comenzando a escuchar o con la que has reconectado después de mucho tiempo, escribe en los comentarios. La escucho ahora. Porque la siguiente parte de mi historia revela precisamente cómo esa reconexión con nuestra sabiduría interior no solo transforma nuestra experiencia individual, sino que tiene el potencial de crear ondas expansivas que tocan muchas otras vidas. La transformación más sorprendente en mi viaje no fue solo personal, sino el descubrimiento de un propósito que emergió directamente de mi dolor. 6 meses después de establecerme en mi nueva vida, comencé a escribir sobre mi experiencia. Al principio, eran simples entradas en un diario privado, una forma de procesar emociones complejas. Gradualmente, estas reflexiones evolucionaron en un blog anónimo, donde compartía no solo mi historia, sino también los recursos y estrategias que me habían ayudado a reconstruirme. Lo que nunca anticipé
fue la resonancia que estas palabras encontrarían. Mujeres de diferentes contextos comenzaron a contactarme, reconociéndose en fragmentos de mi experiencia, encontrando palabras para nombrar dinámicas que habían normalizado. Por primera vez, entiendo lo que me está pasando, escribió una lectora. Pensé que estaba loca por sentirme así, confesó otra. Estas respuestas me mostraron el poder transformador de la vulnerabilidad compartida, cómo al iluminar nuestras propias sombras, podemos inadvertidamente iluminar el camino para otros. Esta conexión inesperada me llevó a profundizar mi comprensión sobre el abuso relacional, no solo desde mi experiencia personal, sino desde una perspectiva más amplia. Estudié sobre trauma y recuperación, sobre los patrones sistémicos que facilitan y normalizan el abuso, sobre los obstáculos prácticos y emocionales que enfrentan quienes intentan salir de relaciones tóxicas. Este conocimiento, combinado con mi experiencia vivida, se convirtió en la base para un trabajo con mayor impacto. En colaboración con una organización local de apoyo a víctimas de violencia doméstica, comencé a facilitar pequeños grupos de mujeres en proceso de recuperación. No me posicionaba como experta o salvadora, sino como compañera de viaje que simplemente había avanzado algunos pasos más en el camino. La sabiduría colectiva que emergía en estos círculos era profundamente sanadora, no solo para las participantes, sino también para mí. Cada historia compartida, cada insight revelado, cada pequeña victoria celebrada reafirmaba una verdad fundamental. La verdadera libertad comienza cuando decidimos que merecemos respeto. Este trabajo expandió mi comprensión sobre la naturaleza multidimensional de la sanación. Vi cómo factores sociales, económicos, culturales y personales se entrelazan, creando barreras únicas pero también oportunidades específicas para cada persona. Aprendí que la recuperación no sigue un guión predeterminado, es tan individual como la huella digital de cada ser humano. Y sin embargo, ciertos principios fundamentales atraviesan todas las experiencias. La importancia de nombrar la verdad, de reconstruir la confianza en uno mismo, de encontrar comunidad que refleje y valide nuestra realidad. Quizás la lección más poderosa surgió de los momentos aparentemente pequeños de autodeterminación que presencié en estas mujeres. Una decidiendo por primera vez qué color pintar su dormitorio sin consultar a nadie. Otra estableciendo un límite claro con un familiar intrusivo. Una tercera aplicando a un trabajo que siempre había deseado pero nunca se había sentido merecedora de perseguir. Estos actos cotidianos de soberanía personal revelaban la esencia misma de la libertad. No es un destino que se alcanza de una vez y para siempre, sino una práctica diaria de elegirse a una misma. Mi propio camino continuó evolucionando paralelamente. La relación con Alejandro floreció lentamente, construida sobre cimientos de respeto mutuo y espacio para el crecimiento individual. No era perfecta, ninguna relación humana lo es, pero la diferencia fundamental era cómo abordábamos los desafíos, como equipo, con comunicación clara y compromiso compartido con el bienestar de ambos. Experimentar un amor que amplificaba en lugar de disminuir mi sentido de self, fue la confirmación final de cuánto había sanado. Hoy, cuando miro hacia atrás a esa noche en la fiesta que Carlos organizó para Claudia, la veo como un portal, un momento decisivo que podría haberme hundido en una humillación aún más profunda o catapultarme hacia mi libertad. La diferencia crucial fue una decisión. La decisión de honrar esa voz interna que había ignorado durante tanto tiempo, de valorar mi dignidad por encima de la falsa seguridad que me ofrecía permanecer en lo conocido. No fue fácil. Hubo días oscuros de duda paralizante, noches de soledad abrumadora, momentos en que el camino hacia adelante parecía imposiblemente empinado, pero cada pequeño paso construyó sobre el anterior. Cada acto de autocuidado fortaleció mi resolución. Cada límite saludable refinó mi sentido de lo que merecía. Si estás atrapada en una relación donde te minimizan, manipulan o agreden, quiero que sepas algo con certeza absoluta. Hay vida después del abuso, y es una vida que merece ser vivida. No importa cuánto tiempo hayas estado en esa situación, cuántas veces hayas intentado salir y vuelto, cuán imposible parezca imaginar un futuro diferente. La posibilidad de transformación existe, y comienza con un simple reconocimiento. Mereces ser tratada con dignidad y respeto, no como un privilegio a ganar, sino como un derecho fundamental de tu humanidad. El camino no será lineal. Habrá retrocesos, confusión, momentos donde la gravitación de lo familiar ejercerá una atracción poderosa, pero con cada decisión alineada con tu verdad, con cada acto de autocuidado,
Con cada límite que establezcas, estarás reconstruyendo no solo tu vida externa, sino tu paisaje interior, tu relación con tu propia existencia. La mentalidad de superviviente tiende a enfocarse en escapar, en simplemente dejar de sufrir. Pero lo que descubrí en mi propio viaje, y lo que he visto reflejado en tantas otras mujeres, es que más allá de la supervivencia, existe un horizonte de posibilidades que quizás ni siquiera puedas imaginar desde donde estás ahora. La posibilidad no solo de existir, sino de florecer genuinamente. Si has estado acompañándome en esta historia y algo en ti reconoce, aunque sea como un eco lejano, las dinámicas que he descrito, escribe en los comentarios. Merezco florecer. A veces, declarar en voz alta lo que sabemos en lo profundo de nuestro ser es el primer paso hacia materializarlo en nuestra realidad. Mientras te comparto estas últimas palabras, siento que hemos creado una conexión que trasciende la pantalla. Una historia como esta no permanece solo en quien la cuenta o en quien la escucha. Vive en ese puente invisible que construimos entre experiencias compartidas, entre dolores reconocidos y esperanzas renovadas. Si este relato ha resonado contigo, si has visto reflejada alguna parte de tu historia o la de alguien cercano, te invito a dejar un comentario con las palabras: mi dignidad es innegociable. A veces, declarar públicamente nuestra verdad es un acto de poder que refuerza nuestro compromiso interno. Ese botón de like que parece tan simple representa mucho más que un número en una pantalla. Es una forma de decir: te veo, te escucho, esto importa. Con cada interacción, ayudamos a que estas conversaciones necesarias lleguen a quienes quizás hoy mismo están buscando las palabras para nombrar lo que viven. Si quieres seguir explorando este viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a suscribirte. No construyo este canal para acumular números, sino para crear un refugio donde historias como esta, como la tuya, encuentren espacio para respirar y transformarse. Justo aquí al lado hay un video sobre cómo identificar las primeras señales de manipulación en relaciones cercanas, un complemento perfecto para continuar esta conversación. Haz clic y sigamos este camino juntas, porque la libertad emocional no es un destino, sino un viaje que se enriquece cuando lo compartimos. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerda, tu historia no termina en tus heridas, comienza en tu decisión de sanarlas.